Hola a todos, bienvenidos al canal Mexilibo. Hoy tenemos a un invitado con una historia que parece sacada de una película, pero es la cruda realidad de nuestro país. Por tu seguridad, ¿cómo te presentamos? Llámame el general Ocelote. Con eso basta. General, ¿cómo empezó todo esto en Sinaloa? Para entender cómo terminas metido hasta el cuello en la mierda, tienes que entender cómo funciona el sistema. Yo no llegué a Sinaloa siendo un corrupto. Llegué en el año 2009, en medio de lo que el gobierno llamaba la guerra contra el narcotráfico. Yo venía de la Ciudad de México, con un récord impecable, medallas, cursos en el extranjero, Fort Benning, todo el paquete. Me asignaron la comandancia de una zona militar muy caliente. Llegué a Culiacán en pleno agosto. Al bajar del avión Hércules de la Fuerza Aérea, el calor te golpeaba en la cara como el aliento de un animal rabioso, 40 y tantos grados a la sombra. La humedad te asfixiaba. Desde el primer trayecto en mi convoy blindado hacia la base, me di cuenta de algo. Mis soldados y yo éramos los invasores. La gente en los semáforos no nos miraba con respeto, nos miraba con desconfianza. Y en cada esquina veía a chamacos en motonetas, los famosos punteros o halcones, con radios en el pecho. Ellos sabían que el nuevo general había llegado antes de que yo deshiciera mis maletas. Mi primer mes fue de línea dura. Hice operativos, decomisé armas, quemé plantíos de marihuana en la sierra de Badiraguato. Pensé que estaba ganando. Pero a la quinta semana, la realidad me tocó la puerta. Fui a cenar a un restaurante de cortes de carne muy exclusivo en Tres Ríos, solo con mi escolta personal. Estaba terminando mi corte cuando un tipo se sentó en mi mesa. No pidió permiso. Era un hombre de unos 50 años. Vestido con una guayabera de lino impecable, un reloj Patek Philippe que valía más que mi salario de 5 años, y olía a loción cara. Mis escoltas hicieron el ademán de sacar sus armas, pero el tipo ni parpadeó. Levantó la mano y dijo: «Tranquilos, muchachos, solo vengo a saludar al general». Me miró a los ojos con una calma que me heló la sangre y me dijo: «Mi general, está usted haciendo mucho ruido. A los jefes no les gusta el ruido. Sabemos que su esposa Claudia da clases en una primaria en la delegación Coyoacán, en la capital, y que su hija Ana acaba de entrar a la universidad en Monterrey. ¡Qué bonita familia!». En ese segundo, el mundo se me detuvo. Sentí un vacío en el estómago. El tipo empujó un sobre manila grueso por la mesa. «Aquí hay $100,000, mi general. Es su bono de bienvenida. Y cada mes habrá otro igual. Lo único que le pedimos es que, cuando le digamos que no mire hacia el norte, usted mire hacia el sur. Plata o plomo, general. Pero el plomo no será para usted, será para Ana». Me quedé paralizado. La boca se me secó por completo. Quería sacar mi pistola 9 milímetros y pegarle un tiro ahí mismo, pero sabía que si lo hacía, mi familia estaba muerta al día siguiente. Agarré el puto sobre. Pesaba como si estuviera lleno de plomo, no de papel. Y así, en 5 minutos, 30 años de carrera militar honorable se fueron a la basura. ¿Qué pasó por tu mente esa noche? No dormí. Me pasé la madrugada sentado en la orilla de la cama en mi cuartel, con el sobre abierto, viendo los fajos de billetes de $100. Era tanto dinero que no parecía real. Me sentía sucio. Me sentía como la peor basura del mundo. Yo había jurado defender a la patria, y ahora era un empleado más de la misma gente que juré combatir. Pero el miedo a perder a mi hija era más fuerte que cualquier medalla o juramento. A la mañana siguiente, sonó un celular desechable que venía dentro del sobre. Una voz ronca me dio la primera orden: «General,
A las 3 de la tarde vamos a mover mercancía por la carretera México 15, a la altura de Guasave. Usted tiene un retén militar ahí. Quítelo. Así de directo. Cero rodeos. Fui a la sala de mando. Tenía a mis coroneles y capitanes viéndome. Les dije: señores, inteligencia nos reporta una amenaza de emboscada fuerte en el retén de Guasave. Replieguen a los hombres a la base durante 6 horas. Orden de la Secretaría. Vi la confusión en los ojos de un capitán joven, un muchacho brillante que creía en la justicia. Me preguntó: mi general, ¿no deberíamos mandar refuerzos en lugar de retirarnos? Le grité. Me puse rojo y le dije que si estaba cuestionando una orden directa de sus superiores. El muchacho se cuadró y dio la orden por radio. A las 3:30 de la tarde, yo estaba en mi oficina, escuchando las frecuencias policiales. Mis hombres se habían ido. En los radios interceptados de los halcones, escuché claramente: vía libre, plebes, los guachos se abrieron, pasen las mulas. Agarré mis binoculares y me subí a la azotea del cuartel. A lo lejos, por la carretera que habíamos dejado libre, vi pasar el convoy. No era un camión. Eran unas 30 camionetas Super Duty blindadas, artilladas, con fusiles Barrett calibre 50 montados en el techo. Parecía un ejército invasor. Tras ellos iban 5 tráileres de caja seca. ¿Quién sabe cuántas toneladas de cocaína, cristal o armas iban ahí? Y yo les abrí la puerta. Mientras veía esa serpiente de acero pasar por mi territorio, supe que ya no había vuelta atrás. Ya era de ellos. ¡Wow! ¿Y tus soldados sospechaban algo? Al principio no. La tropa está entrenada para obedecer, no para pensar. Pero con el tiempo, los oficiales de inteligencia no son pendejos. Se dan cuenta. Empiezan a notar patrones. Ven que mis operativos siempre golpean a un cártel rival, a los contras. Pero nunca tocamos a la gente de la empresa local. Y ahí es donde entra la segunda fase de mi degradación moral. Tuve que empezar a corromper a mis propios oficiales de confianza para no tener motines. Fue a finales de 2010. Me avisaron por el radio desechable que el máximo líder del cártel, el verdadero patrón de la plaza, iba a celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos en un rancho faraónico cerca de la sierra. Iba a haber grupos norteños famosos, alcohol de importación, políticos locales, de todo. El problema era que la Secretaría de Marina, la Armada de México, tenía su propia inteligencia y no estaban en la nómina del jefe. La Marina planeaba hacer un operativo de asalto con helicópteros Black Hawk esa misma noche para capturarlo. Mi enlace del cártel me llamó desesperado. General, los pintos, así le decían a los marinos por su camuflaje, van para allá. Si llegan a la fiesta y agarran al viejo, a usted lo decapitamos. Literalmente, haga algo. Yo estaba sudando frío. No podía ordenar a mis soldados que le dispararan a la Marina. Eso sería una guerra civil abierta. Así que armé la táctica más cínica de mi vida. Toqué alarma general en la base del ejército. Convoqué a 500 soldados, tanquetas, camiones artillados. Les dije que teníamos inteligencia de que un comando de los Zetas iba a entrar a Sinaloa por esa zona y que debíamos establecer un anillo de seguridad impenetrable de 10 kilómetros a la redonda de ese rancho. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización. Es una operación de seguridad nacional, les grité. Movilicé a todo mi batallón. Bloqueamos todas las carreteras, caminos de terracería y accesos aéreos de baja cota. Cuando los convoyes de la Marina intentaron pasar hacia el rancho, mis tropas de la policía militar les cerraron el paso. Se bajaron los marinos, cortaron cartucho. Mis soldados también cortaron cartucho. Imagínate la escena de tensión. 200 armas de alto poder apuntándose entre mexicanos, entre militares.
el almirante de la Marina me llamó por radio, furioso. «General, hágase a un lado. Vamos por el objetivo». Yo le contesté con la voz más firme que pude fingir. «Almirante, tengo órdenes del secretario de la Defensa. Tengo una alerta máxima de incursión terrorista. Este es mi cuadrante. Usted no pasa». Estuvimos en un punto muerto durante 3 horas. 3 malditas horas donde el aire olía a pólvora y sudor. De fondo, a lo lejos, yo podía escuchar el eco de la música de banda tocando en el rancho del capo. Al final, la Marina se tuvo que retirar porque no tenían orden directa para enfrentarnos a tiros. La fiesta terminó en paz. A la mañana siguiente, me llegó una camioneta Suburban nuevecita a mi casa de seguridad, con las llaves puestas y la cajuela llena de dólares en bolsas de basura. Así es como el ejército mexicano sirvió de guardia de seguridad privada para la fiesta de un narcotraficante. Es una locura. ¿Nunca tuviste que usar la fuerza contra rivales? Ojalá me hubiera quedado solo como un guardia de tránsito corrupto. Pero no. Cuando vendes tu alma, el diablo viene a cobrar con sangre. Llegó un punto en que el cártel estaba perdiendo terreno en la zona de Mazatlán contra una célula de sicarios que se había separado y quería pelear la plaza. Estos tipos nuevos eran salvajes. Desollaban gente, colgaban cuerpos de los puentes, calentaban la plaza y atraían a la prensa internacional. El jefe de la empresa me citó en persona. Fue la única vez que lo vi. Me llevaron encapuchado en una avioneta Cessna hasta la sierra. Cuando me quitaron la capucha, estaba en una cabaña de madera rústica, pero con internet satelital y muebles de diseñador. El jefe estaba tomando un whisky azul, tranquilo. Me saludó de mano. «General, estos cabrones de Mazatlán me están calentando el terreno. Mis muchachos pueden ir a limpiar, pero va a ser un baño de sangre de 1 semana y el gobierno federal va a mandar a todo el aparato. Necesito que usted haga la limpieza, con todo el peso del ejército, y que sea rápido». Me entregó una carpeta. Era un archivo de inteligencia que ni el CISEN tenía. Había fotos, direcciones de casas de seguridad, placas de vehículos, nombres, rutinas. «Ahí están, general. Mátelos a todos». Yo tragué saliva. Le dije: «Señor, el ejército no puede simplemente ejecutar gente sin un enfrentamiento previo. Hay derechos humanos, hay...». Él se rió en mi cara. Una risa fría. «General, usted y yo sabemos que en este país un operativo exitoso es aquel donde no hay prisioneros. Usted tiene helicópteros, artillería, gafes, fuerzas especiales. Úselos. Le doy 48 horas». Regresé a la base con la carpeta. Revisé los objetivos. Eran como 40 sicarios en 3 casas de seguridad en los suburbios de Mazatlán. Reuní a mis fuerzas especiales, los grupos de reacción inmediata. Les di el pitazo. Les dije que esos tipos habían asesinado a familias de militares. Les metí veneno en la cabeza para que fueran sin piedad. A las 3 de la mañana iniciamos la operación. Usamos 2 helicópteros Black Hawk con ametralladoras minigun, las que disparan miles de balas por minuto. Llegamos a la primera casa. No hubo orden de rendición. El helicóptero reventó el techo con fuego de saturación. Luego, los soldados entraron pateando puertas y soltando granadas de fragmentación. Yo estaba en el centro de mando viendo las cámaras térmicas desde un dron. Veía las siluetas humanas corriendo, buscando refugio, y cómo eran acribilladas hasta desvanecerse. En la segunda casa intentaron huir en camionetas blindadas. Un blindaje nivel 5 no aguanta un cohete antitanque AT-4 del ejército. Volamos las camionetas en pedazos. El olor a carne quemada, a fierro retorcido. El ruido de los fusiles FX-05 rugiendo en la madrugada. Para las 6 de la mañana. La orden estaba cumplida.
38 muertos. Ningún detenido. Y mis hombres celebrando la gran victoria contra el crimen organizado. Al día siguiente, la prensa nacional me llamó un héroe. El general de hierro pacifica Mazatlán, decían los titulares. Mientras me ponían una medalla al mérito en la Ciudad de México por ese operativo, yo sentía ganas de vomitar. Era un asesino a sueldo con uniforme militar. Usé los recursos de la nación, los impuestos de los mexicanos, para hacerle el trabajo sucio a un narcotraficante. ¡Qué brutal! ¿Qué sentías al ver esos titulares en las noticias? Asco. Un asco profundo hacia mí mismo. Sentía que mi uniforme, que las estrellas de general en mis sombreras, estaban manchadas de sangre de manera permanente. Por fuera, yo era la imagen de la autoridad intocable, impecable, serio, temido por todos. Pero por dentro era un manojo de nervios y paranoia. Empecé a tomar. Me acababa una botella de Buchanan's 18 todas las noches solo para poder cerrar los ojos sin ver las siluetas ardiendo en las cámaras térmicas. ¿Y la paranoia? Hermano, la paranoia te destruye. Yo sabía que en el crimen organizado no hay jubilación ni amistades verdaderas. Eres útil hasta que dejas de serlo. Tenía 3 cajas fuertes escondidas en paredes falsas de diferentes casas. Llegué a tener más de $15 millones en efectivo. Pero, ¿de qué me servía? No podía meterlo al banco. No podía comprar mansiones a mi nombre porque la unidad de inteligencia financiera me detectaría. Todo era a través de prestanombres, ranchos que nunca visitaba, ganado que no conocía. Cada vez que mi escolta frenaba brusco el vehículo, mi mano instintivamente iba a la funda de la pistola. Pensaba, ya está. Hasta aquí llegué. Hoy me entregan. Y casi sucede una noche de octubre, en lo que yo llamo el evento que casi adelanta el culiacanazo por varios años. ¿Fue un error estúpido? ¿Un maldito accidente de comunicación? Resulta que un teniente de infantería, un cabrón recién graduado del colegio militar, de esos que todavía tienen la Constitución en la mano y fuego en el corazón, estaba haciendo un patrullaje de rutina en el sector norte de Culiacán. Yo no lo tenía en mi lista de oficiales alineados, porque acababa de llegar. Y por azares del destino, este teniente le marca el alto a una camioneta Cherokee sin placas. El conductor se baja prepotente, insulta al teniente y trata de irse. El teniente lo somete, lo esposa y revisa la camioneta. Encuentra armas largas, radios y una bolsa de cocaína pura. ¿Y adivina a quién acaba de arrestar este teniente ejemplar? Al hermano menor de uno de los capos supremos del cártel. El teniente lo sube a la patrulla y me reporta por el canal oficial. Mi general, tenemos a un objetivo de alto valor, código rojo. Lo trasladamos a la guarnición. En cuanto escuché el nombre por radio, supe que el infierno se iba a desatar. Ash. ¿El cartel se movilizó de inmediato? No pasaron ni 5 minutos. Mi teléfono rojo, el que directo del cártel, empezó a sonar como si estuviera poseído. Contesté y escuché gritos, mentadas de madre. Era el jefe de sicarios de la plaza. ¿Qué chingaderas estás haciendo, general de mierda? Tienes a nuestro muchacho. Tienes 10 minutos para soltarlo o te quemo la base militar contigo y todos tus pendejos adentro. Salí corriendo a la sala de operaciones. Ya los radios policiales estaban enloquecidos. Cientos de camionetas con gente armada estaban bloqueando las principales avenidas de Culiacán. Estaban incendiando camiones urbanos, tirando ponchallantas, rodeando la guarnición militar. Un asedio total. Mis centinelas en las torres me reportaron por radio. Mi general, tenemos al menos 60 vehículos artillados rodeando el perímetro. Tipos con lanzagranadas RPG y calibre 50 apuntando a los muros. Tenía a 500 soldados adentro que no sabían qué pasaba.
pero que estaban dispuestos a pelear hasta morir. Y en medio de todo, llega el teniente con el detenido. El teniente bajó de la patrulla con una sonrisa de orgullo, empujando al narco esposado. El narco venía riéndose. «Estás muerto, guachito», le decía el detenido al teniente. Yo bajé al patio de maniobras, corriendo. El teniente se cuadró y dijo: «Misión cumplida, mi general». Yo lo miré. Luego miré los muros de la base, sabiendo que afuera había 300 asesinos sedientos de sangre, esperando una sola señal para masacrarnos a todos. Agarré al teniente por el chaleco táctico, lo empujé contra la pared y le quité las llaves de las esposas. «Eres un imbécil», le grité. El muchacho se quedó en shock. Desesposé al narco. El tipo se sobó las muñecas, me escupió a los pies y me dijo: «Pensé que ya te habías volteado, ocelote. Sáqueme de aquí, rápido». Metí al tipo en mi camioneta blindada personal. Tomé el volante yo mismo, sin escoltas. Se abrieron los portones de la base militar. Afuera era una escena dantesca. Parecía una zona de guerra en Medio Oriente. Cientos de hombres tatuados, con chalecos con las siglas del cártel, apuntándome. Fui avanzando lentamente, con las manos a la vista en el volante. Frené en medio de la calle. El tipo se bajó de mi camioneta y caminó hacia su gente. Levantó la mano y todos bajaron las armas. El jefe de sicarios se acercó a mi ventana, metió el cañón de su cuerno de chivo, AK-47, por la rendija y me dijo: «A la próxima, no te aviso, te vuelo la cabeza. Controla a tus perras». Di reversa, regresé a la base y cerré el portón. Cuando me bajé del vehículo, mis rodillas no me sostenían. Caí al suelo, vomitando bilis del estrés puro. Había evitado una masacre de cientos de civiles y soldados, sí, pero a costa de arrodillar al glorioso ejército mexicano ante un puñado de matones. El teniente que hizo el arresto me miraba desde lejos. Lloraba de frustración y vergüenza. Nunca olvidaré la mirada de desprecio en los ojos de ese muchacho. ¿Ese teniente sobrevivió o le hicieron algo después? Esa es la parte que me perseguirá hasta la tumba. Yo sabía que el cártel no perdona ofensas. Ese teniente ya estaba marcado. Su foto y su nombre ya estaban circulando en las redes de inteligencia de los sicarios. Esa misma noche lo mandé llamar a mi oficina. Le di una mochila de campaña y un boleto de avión a Tijuana. Le dije: «Tú no existes más en este batallón. Estás transferido extraoficialmente. Toma un vuelo esta noche, cruza la frontera hacia San Diego, busca a tu familia y no vuelvas jamás. Si te quedas, mañana vas a aparecer desmembrado en una hielera afuera del cuartel». Él no dijo nada. Agarró la mochila. Me hizo el saludo militar por última vez, un saludo que se sintió como una maldición, y se fue. Oficialmente lo declaré como desertor. Me gané una investigación de asuntos internos, pero le salvé la vida. Aunque en el fondo sé que lo hice para salvar mi propia conciencia. Para sentir que al menos una vez hice algo correcto en medio de tanta pudrición. A partir de ese incidente, mi relación con el cártel cambió. Ya no me veían como un socio respetado. Me veían como un gato, como un empleado al que podían humillar. Me empezaron a exigir más y más. Ya no solo era dejar pasar los cargamentos o limpiar la zona de rivales. Me pedían armamento. Querían granadas M67, municiones 5,56, hasta equipo de visión nocturna de nuestras armerías. Tuve que empezar a alterar los inventarios logísticos. Reportaba que las municiones se habían gastado en prácticas de tiro intensivas en la sierra. Firmaba actas de destrucción de armas decomisadas, pero en realidad esas armas iban a dar directo a las bodegas de la organización. Me volví el proveedor de armas de los mismos cabrones a los que se suponía que debía combatir.
Y ahí es donde entra la logística brutal de cómo se maneja el dinero sucio. Porque la gente piensa que los narcos te hacen transferencias bancarias o te dan cheques. No, es volumen físico. Una vez al mes, me citaban en un motel de paso a las afueras de la ciudad. Yo llegaba en un auto civil sin placas. Me daban 3 mochilas deportivas gigantes, de esas de beisbolista, atascadas de dólares. ¿Sabes lo que pesa $1.000.000 en billetes de a 20 o 50? Son casi 10 kilos de papel. Mi espalda y el amortiguador de mi coche sufrían. El dinero huele feo, a humedad, a sudor, a sangre seca a veces. Yo llevaba esas mochilas a una casa de seguridad que compré a través de un abogado turbio. En una habitación construí una caja fuerte del tamaño de un closet. Empecé a apilar los billetes como si fueran ladrillos. Al principio los contaba obsesivamente, cerraba la puerta con seguro, ponía música alta para que no se escuchara y contaba los fajos. Llegué a sumar 10 millones, luego 15 millones. Me sentaba en medio de esas montañas de papel y me ponía a llorar de pura desesperación. Era el hombre más rico del cementerio, porque sabía que no iba a salir vivo para gastarlo. No podía comprarle a mi hija un departamento de lujo en Monterrey sin que Hacienda o el cártel enemigo lo notaran. Si el cártel rival se enteraba de mi ubicación o de mis negocios, me torturarían para sacarme cada centavo antes de matarme. Vivía como un ermitaño multimillonario en un cuartel militar, comiendo raciones de combate, vistiendo el mismo uniforme de siempre, con $20 millones, pudriéndose en una casa a 3 kilómetros de distancia. La ambición inicial se transformó en una cárcel psicológica. Sospechaba de todos. Empecé a rotar a mis escoltas cada semana porque creía que en cualquier momento uno de mis propios sargentos me iba a meter un balazo en la nuca para robarme las llaves de la casa de seguridad. No confiaba ni en mi sombra. ¿Y en qué gastabas entonces tanto dinero o se quedó ahí guardado? Gastaba en lo único que te permite gastar la paranoia. En seguridad invisible y en la ilusión de comprar una salida. Empecé a contactar a corredores financieros en el extranjero a través de intermediarios criptográficos. Esto era cuando el Bitcoin y las empresas offshore empezaban a tener auge para lavar dinero. Perdí millones tratando de mandar dinero a Suiza, a Panamá, a las Islas Caimán. Muchos de los expertos financieros me robaron. Me decían, «General, su transferencia fue interceptada». Y se quedaban con mi dinero, sabiendo que yo no podía ir a la policía a denunciar que me habían robado dinero del narco. Era cómico de una manera trágica. El gran general, temido en Sinaloa, siendo estafado por contadores flacuchos de Polanco. Pero eventualmente logré mover una buena cantidad y comprar propiedades a nombre de fideicomisos ciegos en Texas. Sin embargo, el dinero dejó de importar cuando el contexto político del país cambió. Llegó el fin del sexenio presidencial. Y en México, cuando cambia el presidente, cambian los pactos no escritos. El secretario de la Defensa iba a ser relevado. Los mandos en la Ciudad de México empezaron a acomodar sus fichas. Mis informantes me avisaron que iba a haber una purga interna para limpiar la imagen del ejército ante la nueva administración. Necesitaban chivos expiatorios. Necesitaban generales corruptos a los cuales exhibir en la televisión nacional para que el nuevo presidente pareciera un héroe incorruptible. Y adivina quién tenía el perfil perfecto, el general de hierro de Sinaloa, que tenía demasiadas anomalías en sus bitácoras. Además, la estructura del cártel también se estaba fracturando. El viejo jefe, el que me había contratado, había sido arrestado en un operativo de la Marina que no pasó por mi jurisdicción. Los hijos tomaron el mando, los famosos chapitos y las otras facciones. Esos cabrones no respetaban los acuerdos de los viejos. Son impulsivos, sanguinarios.
Todo lo quieren resolver a balazos y videos en redes sociales. Para ellos, yo no era un socio estratégico. Era un vejestorio de la guardia vieja que cobraba demasiado caro y sabía demasiados secretos. De pronto, el cártel me dejó de pagar. El teléfono rojo dejó de sonar. En las calles, los punteros empezaron a ser hostiles con mis patrullas. Les gritaban insultos a mis soldados, les tiraban piedras. Yo sabía leer el lenguaje de la plaza. Me estaban calentando el agua para hervirme. Estaba acorralado. El gobierno federal me quería arrestar para usarme como trofeo político. Y el cártel me quería asesinar para que yo no abriera la boca y no revelara las rutas y las bodegas. La tensión me reventó. Sufrí un preinfarto en mi oficina. Sentí que un elefante me pisaba el pecho. Caí al suelo, agarrándome del escritorio, tirando tazas de café y radios. Mis asistentes entraron asustados. Terminé en el hospital militar bajo extrema seguridad, tumbado en esa camilla, conectado a monitores cardíacos, escuchando el pitido rítmico. Tomé la decisión más drástica de mi vida. Tenía que convertirme en un fantasma. ¿Cómo planeas desaparecer siendo un general activo del ejército? Con mucha sangre fría, muchísima suerte y comprando a la gente correcta. Yo tenía un amigo, un coronel que trabajaba en el servicio de inteligencia en el Estado Mayor en la Ciudad de México. Era mi compadre. Le había salvado la vida a su hijo en un secuestro años atrás, mucho antes de corromperme. Le debía un favor enorme. Le llamé desde un teléfono satelital encriptado y le expliqué la situación. Le dije, «Compadre, me van a matar. Si no son los mandos, son las barredoras de Culiacán. Sácame». Él se arriesgó muchísimo. Manipuló mis expedientes médicos. Oficialmente, falsificaron un diagnóstico de una enfermedad terminal fulminante y aceleraron un proceso de retiro anticipado y traslado médico a la Ciudad de México. Pero yo sabía que no podía pisar la capital. Me estarían esperando en el aeropuerto para meterme a la prisión militar del Campo 1. Entonces, organizamos el truco de magia. Me asignaron un vuelo de ambulancia militar en un avión pequeño, un turbohélice. La noche antes del vuelo, salí del hospital militar en Culiacán con el pretexto de ir a mi casa de seguridad a recoger unas cosas personales urgentes. Fui solo con mi chofer de mayor confianza, un sargento que era como mi sombra. Llegamos a la casa donde tenía la caja fuerte. Metí $5 millones en billetes de 100 en bolsas de lona negra. Le di una bolsa con $1 millón al sargento. Lo miré a los ojos y le dije, «Escúchame bien, cabrón. Tú nunca me viste esta noche. Agarra este dinero, lárgate a donde nadie te conozca, y si alguna vez hablas, te van a matar a ti y a toda tu familia». El muchacho agarró la bolsa, temblaba como hoja, y salió corriendo por la puerta trasera. Me quedé solo en esa casa. Cambié mi uniforme de general lleno de estrellas por ropa civil barata, unos jeans gastados, unas botas de trabajo, una chamarra cualquiera, y me puse una gorra de béisbol. Dejé mis identificaciones, mis teléfonos, mi placa de general sobre la mesa, agarré las bolsas restantes y caminé unas cuadras hasta una avenida donde tomé un taxi de sitio, de esos destartalados. Le pagué $3,000 al taxista para que me llevara a la frontera de Sonora, sin hacer preguntas. Manejando toda la madrugada por terracerías para evitar los retenes militares. Propios retenes. El vuelo militar que supuestamente debía llevarme despegó al día siguiente vacío, y casualmente reportaron mi desaparición. Oficialmente, se rumoreó que el cártel me había secuestrado y desaparecido para siempre. Para el ejército, yo soy un desaparecido en combate, o un traidor muerto, dependiendo a quién le preguntes. Para el cártel, soy cenizas. Crucé la frontera por el desierto de Altar. Caminando como cualquier migrante ilegal, yo,
un puto general de división del ejército mexicano, tragando polvo y escondiéndome de la patrulla fronteriza, cargando bolsas de lona que me desollaban los hombros. Logré llegar al lado americano. Contacté a los enlaces de los fideicomisos ciegos que había creado años atrás. Empecé una nueva vida con un nombre falso, en un lugar que obviamente no te voy a decir, pero muy lejos de México. Y así me volví un fantasma. ¡Qué historia, la verdad! ¿Te arrepientes de algo? De todo. Me arrepiento de absolutamente todo, cada maldito día de mi vida. Sí, tengo dinero. Vivo en un país seguro, pero mi vida es un infierno psicológico. No he visto a mi esposa ni a mi hija en más de 10 años. Para ellas, estoy muerto o soy un monstruo que las abandonó para huir con los narcos. No estuve en la graduación de mi hija. No sé si ya me hizo abuelo. Vivo mirando por encima de mi hombro. Si un coche frena fuerte frente a mi casa, el corazón se me dispara a 1000 por hora, pensando que me encontraron los sicarios o la DEA o la inteligencia mexicana. Tengo pesadillas constantes. En las noches, cuando cierro los ojos, no veo mi cuenta bancaria. Veo las siluetas ardiendo en las cámaras térmicas del helicóptero en Mazatlán. Veo el rostro del teniente al que exilié y arruiné su vida por hacer su trabajo. Veo a todos los jóvenes mexicanos que mueren en las calles de Sinaloa, porque hombres con mi nivel de poder decidieron voltear la cara hacia otro lado por un puñado de dólares. Lo que la gente no entiende es que el crimen organizado no existe sin la protección del Estado. Los narcos no son genios militares ni estrategas invencibles. Son poderosos porque tipos con uniformes, estrellitas y charreteras como las que yo usaba, les prestan el poder del Estado para que operen. Nosotros somos la verdadera mafia. El ejército, los políticos, los jueces, la policía. Nosotros les alquilamos la plaza y cuando me miro al espejo cada mañana, no veo a un general victorioso, veo a un traidor a la patria. Un cobarde que vendió el futuro de su país porque no tuvo los huevos de enfrentar a un tipo en un restaurante. Así que si hay algún militar joven viendo este podcast, o algún morro que piensa que meterse al crimen o corromperse le va a traer la gran vida, escuchen bien a este viejo acabado. La lana te dura un rato, las camionetas y las buchonas se acaban. Pero la vergüenza, el miedo y la sangre en las manos te acompañan hasta el último día que respiras. Te pudres por dentro. Hoy no soy más que un prisionero en una celda de oro, esperando que algún día el karma me alcance y me ponga una bala en la cabeza. Y, la verdad, a veces deseo que ya suceda, para por fin dejar de huir. Fuerte. Muy fuerte testimonio, Celote. Gracias por tener el valor de contar esto en MexLivo. A nuestra audiencia, ya lo saben. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video para que la verdad llegue a más personas. Nos vemos en el próximo episodio de MexLivo, donde traeremos más historias desde las entrañas del sistema. Hasta pronto.